Ok, entonces vamos a tratar de mostrar cuáles son los mitos y cuáles son algunas de las realidades, por lo menos desde nuestro punto de vista. Ante todo les quiero decir de que acá está el 50% de lo que conforma Ateriogen, el otro 50% no está, se está recuperando de un accidente bastante grave, por suerte salvó la vida, pero bueno, en parte de lo que vayamos a hablar hoy no tiene que ver conmigo, sino también con el trabajo de ella. Lo que todos queremos es tener, cuando tenemos la oportunidad de criar, una lechigada numerosa. Básicamente eso es lo que buscamos. Cachorros de buena calidad, con una leche, con una perra que pueda atenderlos, porque el parto o la cesárea haya sido a término, que esté en condiciones de poder atenderlos correctamente, y cachorros que estén vigorosos al momento del parto, de manera de que puedan criarse bien. Para eso hay algunos puntos que son fundamentales. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, la primera consulta que recibe un veterinario que hace reproducción habitualmente tiene que ver con el contrario de lo que buscamos. O sea, viene a través de una falla en la preñez. Y cuando hay una falla en la preñez, ¿qué debemos tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si hubo una falla en la fertilización o si hubo una reabsorción fetal. Porque nosotros habitualmente los diagnósticos los hacemos demasiado tardíamente. El diagnóstico ecográfico se hace alrededor del día 28, del día 30. Y entre el día 28 y el día 30, en realidad ya desde el día 18 podemos hacer un diagnóstico temprano. Si nosotros hiciéramos un diagnóstico temprano, no digamos al día 18, al día 20, al día 22, veríamos que muchos de los cachorros o muchas de las perras que damos como vacías, en realidad no estaban vacías, sino que concibieron, pero que se reabsorbió el producto. Entonces no lo pudimos diagnosticar positivamente. Lo bueno del chiste es que si hubiésemos podido diagnosticar esa reabsorción, o si hubiésemos visto que esa perra estaba preñada y hubiésemos medido progesterona en ese momento, seguramente estaríamos viendo que una de las principales causas por las cuales puede perder es una falla luteal. Y entonces veríamos que esa perra, si le hubiésemos tratado la falla luteal durante la gestación, seguramente podríamos haber logrado una camada. ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Bueno, cuando sigamos hablando, cuando terminemos de hablar, te acepto la pregunta, porque yo creo que lo vas a entender un ratito más tarde. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de problemas hormonales, estamos hablando de problemas infecciosos y estamos hablando de a veces de problemas que hay anatómicos, o sea, defectos congénitos que están en el tracto reproductivo, pero que no solo son en la vulva, o sea que no los vemos, ¿sí? Y entonces por eso falla. Estas son las tres causas principales, pero les voy a contar algo más. El 80% de los casos que recibimos, en realidad no hay ninguno de estos problemas. En realidad lo único que falla es el momento del servicio. O sea, el servicio no ha estado dado en el momento apropiado. En el 80% de las veces esa es la falla. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, ¿de qué estaríamos hablando? De una falla en la preñez, de una reabsorción fetal. ¿La causa es la hembra? ¿La causa es el macho? Vamos a tratar de poder despejar todos esos aspectos durante esta charla. El primer mito. El primer mito es, vamos a servirla alrededor del día 12, porque habitualmente las perras ciclan y la ovulación se produce alrededor del día 12. Bueno, este es el primer mito porque no es cierto. La realidad es que no todas las perras se preñan entre el día 10 y el día 13. El periodo de máxima fertilidad puede variar incluso en la misma perra de celo en celo. Una perra que en este ciclo ovuló al día 8, en el siguiente puede ovular al día 16 y en el otro al día 12. O sea que esto no tiene
no es una norma que se deba respetar todas las veces. Un 44% de las perras en un estudio de Verdinat, ya hace muchos años, muestra que el 44% de las perras no respeta en absoluto lo del día 12 o lo del día 13. Fíjense esta distribución de celos. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Alfort, en Francia, donde ustedes van a ver que tenemos perras que han estado preñadas siendo servidas desde el día 5 hasta el día 25. Es cierto que la mayor concentración está alrededor del día 12 y del día 13, pero es un 50%. El resto, si solo las serviéramos durante ese periodo de tiempo, quedarían vacías. Esto es sobre 745 perras preñadas efectivamente. Fíjense la concentración de los celos que vemos aquí y vemos que solamente entre el día 10 y el día 13 está ubicado lo que está recuadrado en rojo. El resto estaría fuera, ¿sí? De perras normales, de perras que se preñaron. Bien. Ese es el primer mito. ¿Cuál sería el segundo mito? El color de las secreciones. El color de las secreciones, bueno, y ustedes fíjense todas estas variables. Todas estas variables son de perras que estaban en su máximo momento, estaban en la ovulación medida por progesterona cuantitativa. Algunos tenían prácticamente blanco, otros tenían un poquito de sangre, otros tenían un poquito más, otros tenían mucho más y otros tenían un color ya casi amarronado. O sea que el color me sirve de nada. Entonces, ¿cuál sería el tercer método o el tercer mito? El tercer mito tendría que ver con algunos aparatos, como por ejemplo el Obustat, que lo que miden es conductividad eléctrica. Hasta hace un par de años hubo, dando vuelta por aquí, por Federación, alguien que vendía unos aparatitos que servían para poder saber el día de la ovulación. Bueno, tuvimos nosotros, digamos, en nuestro centro tenemos la posibilidad de medir progesterona y tener el resultado dentro de los 40 minutos, porque tenemos el aparato para medir progesterona cuantitativa. Eso nos permitió hacer una comparación entre lo que pasaba con la ovulación por progesterona y lo que pasaba con la ovulación por medio del Obustat. Y lo que vimos es que sí, efectivamente, hay un cambio en la conductividad eléctrica alrededor del momento de la ovulación, pero eso se dispersa entre 4 y 5 días antes y entre 4 y 5 días después. O sea que al final termino teniendo una variación de cuanto menos una semana. Y en una semana lo más seguro es que no funcione. Este es el aparato. No sé si el método se llama método Draminsky, ¿sí? Bueno, para nosotros no funciona. Cuarto mito, el test colorimétrico. El test colorimétrico de progesterona. ¿Es mejor que nada? Es mejor que nada, no cabe ninguna duda, pero tiene errores tanto en los valores bajos como en los valores altos. Los valores bajos me hacen de que yo prediga de que estamos con la perra en un momento de pico de LH y en realidad no estamos en un pico de LH. Y los valores altos me sirven para saber cuándo es el diestro. El diestro lo diagnostico mucho mejor por citología vaginal que por esta metodología. Entonces, cuando me da blanco, yo lo único que puedo saber con este test es que la perra efectivamente ovuló. ¿Cuándo ovuló? No lo sé. Entonces, no es un método que me permita tener seguridad con respecto al momento de la ovulación. Este es el método, hay varios, pero bueno, este es el más conocido de los que tenemos aquí. El mito número 5 es la perra corre la cola. Cuando la perra corre la cola significa que estamos en el momento adecuado. Bueno, ese reflejo existe, es un reflejo que se llama reflejo de Amantea. La perra realiza una lordosis, se acomoda para el servicio, pero las perras lo hacen algunas muchos días antes y algunas no lo hacen nunca. Entonces, de esa manera tampoco podemos asegurarnos que
estamos alrededor del momento de la ovulación. El mito número 6, la conducta en el estro. El estro en realidad en la perra dura más o menos 7 días, pero hay perras que les dura 15 días y hay perras que les dura un día. Entonces, entre toda esa variación, si yo voy a guiarme solamente por la conducta de la perra, seguramente las probabilidades que voy a tener de error van a ser altas. El tamaño de la vulva, otro mito. Muy dilatada normalmente al principio del estro, disminuye el tamaño y se hace más elástica para poder recibir el miembro masculino alrededor del momento de la ovulación, pero es un signo inconstante, no es un signo seguro para poder ser tenido en cuenta. Mi macho no se equivoca. Yo tengo mi macho y mi macho el día que me dice que la perra está, y bueno, hay machos que indudablemente marcan muy bien. Hay machos que seguramente tienen mucha experiencia y rechazan a la perra cuando la perra no está, pero yo no guiaría a mi criadero, no llevaría a mi criadero adelante en función de qué es lo que decide o no el macho. Este no debería ser, ¿sí? Reconozco que muchos machos habitualmente se equivocan muy poco. Mito número 9. Y este sí es importante, me parece muy importante, porque todos los demás vienen un poquitito de la... Los digo porque es lo que uno escucha habitualmente en el consultorio, ¿no? Pero este sí me parece importante porque este es un error que tenemos los veterinarios. O sea, esto ya es un error profesional. La perra ovula 48 horas después del pico del LH. Y acá tenemos dos problemas. El primer problema es que prácticamente nadie mide LH. Lo que nosotros medimos es progesterona y asumimos un valor de la progesterona para el pico del LH. Entonces decimos que una perra, cuando tiene un valor de progesterona de 2, debería estar en pico del LH. ¿Y por qué no medimos LH? No medimos LH por dos motivos. El primer motivo por el que no medimos LH es porque es un test muy caro. El segundo motivo es que es un pico. Yo tengo 12 horas para medirlo. Y si no lo mido dentro de esas 12 horas, el valor vuelve nuevamente a la normalidad, con lo cual me lo pierdo. Tengo un espacio de tiempo muy poco. Entonces, lo que vemos es de que realmente, esto no es cierto, porque la mayoría de las perras tienen un valor de progesterona semejante a 2 cuando están en pico de LH. Pero hay 3 tipos de perras. Un 60% de las perras son un relojito y respetan esto. Ahora, un 10% de las perras habitualmente no respetan esas 48 horas. Tienen la ovulación muy cerquita del pico de LH. Y otras perras hacen una meseta y tenemos la ovulación como 7 días después del pico del LH. Entonces, realmente, si vamos a considerar el pico del LH, midamos LH y asegurémonos que es LH, porque si lo medimos de acuerdo a progesterona, a un valor de progesterona vamos a tener más o menos entre un 40 y un 50% de error. Este es el cuadrito de todos los libros. Yo no le oculto los valores se los digo a todo el mundo. ¿Sí? Esto es lo que dice el libro. Fíjense en el pico del LH y fíjense qué es lo que hace la progesterona. Habitualmente yo no hay un puntero, ¿no? No hay problemas. Fíjense, lo verde es progesterona, más o menos estamos en un valor de 4 a 10 de progesterona para el momento de la ovulación de la perra. Ahora yo voy a utilizar el criterio lógico. Ustedes díganme su criterio lógico. ¿Ustedes creen que será lo mismo el valor de progesterona de una perra Yorkshire que ovula 3 óvulos que de una doe de Burdeos que ovula 14, 15, 16, 17? ¿Creen que será lo mismo? No, no es lo mismo. Es distinto, exactamente. Entonces yo depende mucho de cuánto va a ovular la perra, qué valor voy a tener de progesterona, ¿sí?
Y este es el punto clave para entender qué es lo que pasa con el ciclo de la perra. Lo primero es que la perra ovula ovocitos inmaduros. Es la única especie, no hay ninguna otra hembra en la naturaleza que ovule ovocitos inmaduros. O sea, que al momento del servicio, los ovocitos que ovuló no están en condiciones de ser fecundados. Todas las demás especies no funcionan así. La única que funciona de esta manera es la perra. Entonces, al momento de la ovulación todavía no está lista para ser fecundada. Y los ovocitos duran no demasiado tiempo. Duran entre un promedio de 3 a 4, a lo sumo 5 días en el tracto femenino para ser fecundados. O sea que al poco tiempo de haber ovulado, si yo no la serví en el momento apropiado, lo que va a pasar es que me voy a encontrar con ovocitos que están ya degenerados. Por lo tanto, tampoco va a haber preñez. Y hay una confusión entre la ovulación y la fertilización, justamente por este problema de la perra, que es que no ovula ovocitos que estén en condiciones de ser fecundados. Entonces, el valor de la ovulación es bastante constante, tiene relativamente poca variación, pero el valor de la fertilización es absoluta y totalmente variable. Entonces, hay perras que pueden ser fertilizadas con una progesterona de 12 y hay perras que pueden ser fertilizadas con una progesterona de 60, de 70. Yo tengo un ejemplo de una dogo de Burdeos que tenía 73 y tuvo 14 cachorros. Y la serví cuando tenía valor 73, porque vino ese día. No la tuve antes. ¿Sí? ¿Y por qué la serví? ¿Por qué la serví si tenía 73? Hay dos eventos entonces principales. El primero es el pico del LH, el segundo es la ovulación, pero tengan en cuenta que los valores de progesterona a la ovulación son constantes, sin embargo, no son constantes para la fertilización. Para eso hay que tener un equipo que mida progesterona cuantitativa. No importa quién sea el laboratorio, pero tiene que darle un número. Y el número sirve para ese equipo. O sea que si yo en vez de tener este equipo tuviera otro equipo, tengo que hacer una curva. Y esa curva es verdad para el equipo que tengo, no es verdad para este equipo. ¿Se entiende lo que digo? No hay valores para equipo. No hay valores para progesterona, hay valores para equipo. Hay una curva de promedio para equipo. Fíjense esto es un resultado real. Esto es un informe de laboratorio. ¿Sí? Y fíjense esto, progesterona en este momento de esta perra, 20,84. ¿Ok? ¿Qué me pone el laboratorio? Me pone fin del periodo fértil, no sé si se llega a leer desde allá. Bueno, créanme que lo que está subrayado, porque estamos a esta distancia y no lo puedo agrandar, créanme que lo que está subrayado dice fin del periodo fértil mayor de 15. O sea que cuando está mayor de 15, para este informe, la perra quedaría vacía, ¿ok? Tuvo 8. Entonces, yo les pregunto, cuando ustedes van al médico y el médico les da un informe de hormonas tiroideas, ¿le dice si usted es hipotiroide, eutiroideo? ¿Le dice qué opinión tiene sobre qué tratamiento tiene que hacer el médico sobre las hormonas tiroideas que midieron o sobre lo que ustedes quieran? No le dice nada, ¿no? Bueno, el laboratorio no tiene nada que informar sobre el valor de la progesterona. Y no porque yo crea que se está metiendo con mi trabajo, porque la verdad no se está metiendo con mi trabajo, porque yo la serví igual. Lo que yo quiero decir es que en realidad lo que está informando es un valor que no puede ser puesto en diferentes perras, es para cada perra diferente. Entonces no me sirve algo que me diga, no sirvo a esta perra a partir de este valor. ¿Y cómo te das cuenta? Ya vamos, no os apuréis.
Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos varias cosas para hacer. Tenemos frotis vaginales hasta el momento del estro, pero primer tema con los frotis vaginales. Los frotis vaginales, ¿qué es lo que están mostrando? Están mostrando qué es lo que hacen los estrógenos sobre la mucosa vaginal y sobre la mucosa uterina. Por lo tanto, si yo quiero hablar de ovulación con respecto al frotis vaginal, me voy a equivocar todo el tiempo porque no me está hablando de ovulación, me está hablando de otra cosa, me está hablando del proestro, no del estro. Lo que maneja el momento de la ovulación es la progesterona, no los estrógenos. Entonces, el frotis vaginal me sirve para gastar menos en progesterona, me puedo acercar al momento, pero no puedo determinar el momento. No importa qué índice de queratinizadas tenga. Puedo hacer ecografía ovárica, es muy certera, es muy buena, es trabajosa, hay que pelar la perra, si es una perra de exposición, difícilmente la quieran pelar. Hay que hacerlo todos los días, porque si no lo hago todos los días no lo puedo ver. ¿El método sirve? Sirve. ¿Es práctico? No, no es práctico. Puedo medir progesterona cuantitativa o puedo ver algunas cosas que se ven cuando hago la endoscopía. Ustedes saben que cuando un macho da un servicio natural, yo no estoy en condiciones de decir qué es lo que pasó, porque yo no sé. El macho puede tener una eyaculación retrógrada y se va a montar a la perra, se va a abrazar, va a hacer todo el movimiento, va a parecer que eyaculó, se va a botonar, se va a dar vuelta, va a quedar de cola con la perra y no va a pasar nada, porque la eyaculación era retrógrada o el semen era de mala calidad. Y yo no tengo manera de poder saberlo, porque yo no tengo forma de poder saber qué es lo que eyaculó un macho adentro de la vagina de la perra. No hay forma, no hay manera, no lo puedo saber. Puedo juzgar por el resultado, pero no puedo asegurar al momento que ese semen sirve. Por eso es tan importante la inseminación. Ahora, cuando yo insemino en fondo de vagina, ¿yo veo algo de la vagina de la perra? No veo nada. Esa es la importancia que tiene poder inseminar con un endoscopio. La realidad es que la eficiencia del semen puesto en el fondo de la vagina o puesto dentro del útero es exactamente igual. No hay ninguna modificación en cuanto a la función del semen. Ahora, estamos hablando de semen fresco. Si yo hablo de semen congelado, cambia totalmente el aspecto. Hablamos de semen fresco. Yo con semen fresco da lo mismo que lo ponga en el fondo de la vagina o que lo ponga dentro del útero. No cambia nada. Cambia mi bolsillo, cobro más. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve la endoscopía? Yo con la endoscopía veo todo el tracto reproductivo de la perra. Y entonces puedo ver algunas cosas que de otra manera no se verían. La principal cosa que puedo ver es la crenulación. ¿Todo bien? ¿Qué es la crenulación? La crenulación es un aspecto de la vagina. Si ustedes ven la vagina por dentro, van a ver que los pliegues durante el estro, porque durante el estro lo que hay es edema. Entonces lo que ustedes van a ver es que hay pliegues en este sentido, o sea, desde la vagina hacia el útero, ¿sí? Es como si vieran un cono, un embudo, ¿sí? Porque la vagina de la perra es muy grande, tiene que darle cabida al bulbo del glande. Entonces, semejante bulbo necesita una vagina importante y el miembro del perro es largo, con lo cual la vagina de la perra es muy larga. Hay una parte de la vagina que nosotros le llamamos caverna, ¿sí? Que en realidad es donde se ven los pliegues de la mucosa. En el estro, cuando está el edema, todos los pliegues van en esta dirección. Pero cuando la perra está ovulada, yo no puedo saber cuándo ovuló, si la veo una sola vez, pero sí puedo saber que ovuló. Y puedo saber que todavía no terminó su estro por la crenulación, porque en vez de tener los pliegues solo así,
voy a tener pliegues así y voy a tener pliegues en esta dirección. Dentro de un ratito les voy a mostrar una filmación de una endoscopía. Cuando les muestro la filmación de la endoscopía, van a poder notar esos pliegues. Pero son los que se ven en esta mucosa, que me imagino que no la ven porque están lejos. Yo les digo, acá se ve bárbara, pero ahí no se ve tan bárbara y ustedes están lejos. Recuerden que cuando tengan la imagen, cuando vean la imagen, es muy sencilla, porque los pliegues van en dos direcciones, van como un cuadriculado. Eso me sirve solo para saber que la perra ovuló y solo para saber que no está en diestro, o sea que todavía está en estro. Esto es más o menos la crenulación y esto es la filmación. Espero que se vea. Yo creo que si apagamos las otras luces, por ahí se ve. ¿Hay forma de apagar las otras luces? Pero es un segundo, porque es para mirar la filmación, después la prendemos de vuelta. Como quieran, yo la pongo. Si la encuentro, la pongo. Bueno, esta es una perra que va a estar crenulada porque yo sé que está un día después de la ovulación. Ahí estamos entrando con el endoscopio. Miren esos pliegues. ¿Ven que están en todas las direcciones? ¿Se llegaron a ver o no? Bueno, genial. Ahí la ven de vuelta. Esa perra está crenulada. Lo que ven ahí atrás flotando es el cérvix. Y ahí le ponemos la sonda dentro del cérvix y ya estamos en el útero. ¿Sí? Y le mandamos el semen. No me importaba mostrar la inseminación, lo que me importaba era mostrar la crenulación. El extendido vaginal, la citología vaginal. Esto es un diestro. Esto es un diestro, porque ya tengo glóbulos blancos, ¿sí? Entonces ya sé que estoy en diestro. ¿Y para qué me sirve a mí saber que estoy en diestro? Porque si yo sé cuándo estoy en diestro, sé cuándo va a parir la perra. Entonces a mí me interesa determinar el primer día de diestro. Es el dato más preciso, junto con la ovulación, para poder saber cuándo va a ser el parto de la perra. Entonces no es un solo método. Tengo que tener más de un método. Leucocitos, células superficiales, células intermedias. Ecografía ovárica, como les venía contando. No sé si se ven, pero esos son folículos. Esos folículos se pueden medir. Se puede medir el tamaño. Entonces, cuando mido el tamaño del folículo, puedo saber a cuánto estoy de la ovulación. Una perra del tamaño de un boyero, por ejemplo, al momento de la ovulación tiene folículos de 1 centímetro. Y eso se mide y se ve perfectamente. Fíjense estos folículos y miren estos folículos. Es imposible no verlos. Porque en ecografía todo lo que se ve negro tiene líquido. Y adentro de eso lo que hay es progesterona, que es líquida. Porque es lo que va a ovular en el momento que lo haga. Ustedes vienen viendo esta imagen y de golpe desaparece todo. Cuando desaparece todo, la perra ovuló. Otra vez folículos, un montón de folículos, más chiquitos, pero un montón. Y ahí ya desapareció todo. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Ya no hay imagen, se perdió. Y lo que hay es líquido libre debajo de la cápsula, porque el ovario está rodeado de una cápsula. Entonces queda líquido libre debajo de la cápsula. Ese líquido que queda libre ahí, lo que me está diciendo es que esta perra ovuló. Y si está ovulando, lo veo caer. O sea, veo el folículo que se rompió y el líquido que viene cayendo. Tengo que tener mucha puntería para agarrarlo ovulando, pero la puedo agarrar. Eso ya es un cuerpo hemorrágico y eso ya es un cuerpo lúteo. Esos son varios cuerpos lúteos. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo del servicio?
El momento óptimo del servicio es 2 a 3 días después de la ovulación. Yo les diría 2 días después de la ovulación. O entre 1 y 3, como ustedes quieran, si dan 2 servicios. Porque 2 o 3 días después, los ovocitos van a degenerar. Y yo no tengo mucho tiempo para poder pegarle máximo. Tengo solamente 2 o 3 días. Hay un tema que es importante considerar. Un semen fresco de buena calidad dura aproximadamente en el tracto reproductivo de la hembra entre 5 y 7 días. Semen fresco de buena calidad. 5 o 7 días. Entonces, es muy probable que su perra quede preñada. Tal vez no tenga el número de cachorros que deba tener si es que usted dio el servicio demasiado adelantado, porque los espermatozoides pueden esperar el momento de la ovulación. Ahora, si es el caso del adobo que les comenté antes, que tenía un valor muy alto, que estaba muy alta, ¿qué es lo que a mí me tiene que importar para poder determinar si la voy a servir o no? Lo primero que me va a importar es la crenulación. Porque si la perra está crenulada, yo sé que todavía no está en diestro. Seguro no está en diestro. Y además, con el endoscopio puedo ver si está abierto el cuello. Si el cuello está abierto, la puedo servir. Porque un día antes de que los ovocitos degeneren, el cuello se cierra. Entonces yo ya no puedo entrar, por más endoscopio que tenga. ¿Ok? Entonces, si el servicio es dado demasiado temprano, no va a haber espermatozoides suficientes cuando los óvulos estén en el momento adecuado. Ahora, si el servicio es demasiado tarde, en general va a encontrarse con óvulos degenerados y lo más probable es que si la preña, luego reabsorba, porque esos óvulos no están en la condición adecuada. Si yo la sirvo entre 1 y 4 días después de la ovulación, en general la perra la tengo que preñar. ¿Qué otra importancia tiene? Lo vamos a ver el 20 es la otra, ¿no? La de neonatología creo que es el 20, ¿no? ¿Sí? Bueno, el 20. Cuando hablemos de neonatología, es muy importante, la perra, en realidad el neonato canino, tiene un margen muy corto de prematurez. O sea, que si yo me adelanto más de 5 días, yo les diría idealmente no más de 3 días, pero más de 5 días, como margen máximo, yo tengo cachorros inmaduros. Entonces, cuanto más certero yo sea con respecto al momento de la ovulación, mejor voy a poder calcular el momento del parto y mejor voy a poder saber, porque supongamos que la perra me empieza con un trabajo de parto y yo sé el día exacto de la ovulación. Si yo sé el día exacto de la ovulación, yo estoy seguro que esa perra tiene que parir 63 días después. 62 a 64 en realidad. Tengo muy poquito margen de error. Entonces, si yo estoy seguro cuál es el día de la ovulación, no voy a tener problemas de perras que me paran cachorros inmaduros, porque si esto se me adelanta, yo estoy seguro que esa perra va a tener cachorros inmaduros y tengo que cortar eso. ¿Y cómo lo corto? Eso se lo tenemos que preguntar al colega. Eso se lo tenemos que preguntar al colega. Yo no lo puedo decir, pero se corta. Yo puedo parar un parto. Lo puedo parar mientras que el parto esté en el prodromo. Cuando la perra empieza a rascar, cuando la perra empieza a agitarse, cuando la perra empieza a hacer todo lo que tiene que hacer para empezar después con el trabajo de parto, si yo sé cuál es la fecha de la ovulación, yo puedo estar seguro que esa perra no tiene que parir ahí y la intervención del colega puede detener el parto. ¿Ok? Tengan ese concepto. Fíjense esto. No encontré ningún gráfico mejor que este. Me parece clarísimo. Sería mejor que tuviera algo que señalar, pero bueno, no importa.
Vamos acá, ¿sí? Si yo parto del pico del LH y supuestamente 2 días después es la ovulación, en el 50% de la perra, fíjense el periodo de fertilización, es de 2 a 4 días. Pero fíjense qué pasa ahí, se cierra el cuello y recién después degeneran los ovocitos. Por eso es tan importante poder hacer endoscopía. Aunque el colega no sepa, no tenga la capacidad para pasar la sonda por el endoscopio. Pero hay que hacer vaginoscopía que permita en profundidad ver esa vagina y ese cervix, porque es la clave para saber si todavía la puedo servir o no la puedo servir. Yo creo que acá podemos hacer un intervalito, si quieren, ¿sí? Pueden tomar un cafecito.